Hoy armé algo diferente a los Gundam que siempre vemos. Este pequeño pero legendario Haro Basic Green, un kit rápido, sencillo y lleno de historia dentro del universo de Gundam. Vamos a verlo al detalle. El Haro apareció por primera vez en 1979, en la serie original de Mobile Suit Gundam, creado por Amuro Ray como un pequeño robot mascota. Desde entonces se convirtió en el emblema y mascota oficial de Gundam, apareciendo en casi todas las series de la franquicia. En Japón, el Haro es tan popular que incluso existe en merchandising de todo tipo, desde llaveros hasta peluches, incluso peluches gigantes. Su diseño ha cambiado con el tiempo, pero siempre se ha mantenido con su forma esférica y esos ojitos LED tan característicos. En el lore, el tamaño real de un Haro es de unos 30 centímetros de diámetro, es decir, es similar a una pelota de básquet. Vamos con algunos datos técnicos de este kit. El número de piezas es aproximadamente de 30,
por lo cual se arma bastante rápido y de hecho en menos de 40 minutos ya lo puedes tener armado. El tamaño del Model Kit armado oscila en los 8 centímetros de diámetro como tal, por lo cual él maneja una escala aproximada de 1:4 del tamaño real que aparece en el anime como tal. El valor real en el mercado oscila entre los 8 y 12 dólares dependiendo de la versión e igualmente del lugar donde se adquiera. En este caso, el kit igualmente incluye su base, unas manos desplegables y una carcasa removible para mostrar el interior mecánico como tal de este modelo. Lo genial es que el kit viene con runners ya separados por color, no necesitas pegamento ni sticker, es muy limpio de armar y el resultado final se ve igualito al Haro del anime. Puedes abrirlo para mostrar la estructura interna como tal que el modelo trae, lo cual le da un detalle técnico interesante a pesar de ser un modelo que en sí es bastante simple. Ahora vamos con los pros. En sí es un kit que es súper fácil de armar, ya es ideal para principiantes o bien si quieres armar algo rápido. Posee un precio que en sí es bajo, por lo cual es bastante accesible. Posee un diseño que es bastante adorable y muy fiel a lo que es el modelo original que se ve tanto en manga como en el anime. Y es perfecto para exhibir junto a tus gamplas como tal, como parte de la colección en vitrina, ya que se ve bastante bonito en vitrina, como también tenerlo como un adorno de escritorio dado por su tamaño, no ocupa tanto espacio. Ahora los contras. En sí es un kit que no tiene articulaciones complejas como tal, posee pocas piezas, puede quedar muy simple para personas que quieran algo más retador o que sean un poco más avanzados en el tema de armados de kit. Y en sí es que el plástico se siente más ligero que un HG. De por sí el kit sin su base no se puede mantener fijo. La verdad, me encantó armar este model kit de Haro. No es un kit que compita en complejidad con un HG o un RG, pero tiene mucho carisma, hay una larga historia detrás del modelo como tal y es parte bastante esencial de lo que es el universo Gundam como tal. Si estás empezando en el hobby, este kit es perfecto. Y si ya coleccionas, definitivamente es un clásico que no puede faltar en tu vitrina. Cabe destacar que la idea de este model kit, ya que yo no los conocía como tal, nace de un suscriptor que me prendió las polletitas de armar estos modelos que son de la línea de Haro Pla de Bandai. Y bueno,
Eso fue la review del Haro Basic Grid de esta semana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que traiga más Haros de colores y ediciones especiales al canal? No olviden suscribirte para más reviews, builds y tips de modelismo. Nos vemos en el próximo video.